Inmediato ahora con la doctora Romy Chan, ella es abogada penalista, para hablar de un tema completamente ajeno, aunque todo tiene una lectura política, pero es un tema realmente doloroso para todos los peruanos. Una niña de 11 años violada por el padrastro queda embarazada. La niña va con su madre, quiere practicarse o la madre siente que puede ella ser sometida a un aborto terapéutico, que está permitido en la legislación peruana siempre y cuando la vida de la madre esté en peligro. Sin embargo, rechazan esa posibilidad en Loreto, me parece, es un hospital en Loreto el que rechaza. Y hoy por hoy hay una discusión en torno a si esto debería o no debería proceder. Una junta médica está evaluando el caso. Doctora Romy Chan, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su lectura y su análisis de lo que debería ocurrir con esta menor? Sí, el gran problema que tenemos, Mávila, es que actualmente nuestro Código Penal plantea dos supuestos en donde sí se sanciona el aborto y un supuesto en el que no, que es el terapéutico. El tema es que aquí el embarazo ha sido producido por una violación sexual y eso en estricto en el Código Penal se confunde con el aborto llamado sentimental, que justamente se da en los casos en los que la víctima es violada y desea abortar. Y esos supuestos, Mávila, en el Perú sí se sancionan con una pena de 3 meses. 3 meses de cárcel. 3 meses que en realidad son poco aplicados Claro. en la práctica, ¿no? Porque prescribe pues el delito en 4 meses y medio y no hay ningún proceso penal que dure tan poco. Pero que están allí, yo creo más que nada por un tema político, por un tema ideológico, por una discusión que se ha venido dando respecto de quienes defienden el aborto y quienes rechazan el aborto, ¿no? Entonces, lamentablemente, quienes terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos en supuestos como estos, ¿no? Donde Claro. sí debería de proceder un aborto de esta naturaleza, pero los médicos pues tienen temor y prefieren ceñirse en estricto la norma, la ley, para evitar contingentes. Sí, ahora escuchaba a la ministra de la Mujer eludir las preguntas de los periodistas y ella decía hay una junta médica, el Ministerio de Salud está evaluando y pareciera que por ahí no terminan de convencerse o ponerse de acuerdo. Ahora, claramente un embarazo producto de una violación en una niña de 11 años pone o no pone en riesgo la salud de esa madre gestante. Sí, ¿por qué? Porque la salud en el derecho penal está integrada por dos conceptos. La salud física, la corporal, que todos vemos, por ejemplo, cuando me hago una herida en el cuerpo, ¿no? Pero también la salud mental. Y eso es algo que al parecer esta junta médica no está tomando en cuenta. Lo que están viendo es que el embarazo sí podría prosperar y físicamente no debería traer complicaciones para la persona, pero mentalmente claro que puede traer consecuencias nefastas para toda la vida de esa menor. Y eso es algo que yo creo que tiene que ser valorado para catalogar, en este caso, el supuesto como un aborto terapéutico y no encajarlo en el aborto sentimental, que sí está sancionado en nuestro país. Claro, porque además estamos hablando de un organismo que probablemente no esté preparado ni haya madurado lo suficiente para cargar con un embarazo. Tenemos acá información del Poder Judicial. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad ha expresado su rechazo a la decisión de la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto de negarle el aborto terapéutico a esta menor que conocemos como Mila. No es evidentemente su identidad real, no podemos revelarla, se trata de una menor de edad, pero que tiene 17 meses y que está, digamos, en un momento, no llega todavía a esas 22 semanas que se proponen como límite para la práctica de un aborto. ¿De quién depende la decisión final ahora, si ya tenemos un punto de vista desde el Poder Judicial a favor? Definitivamente de la Junta Médica, no de los médicos, los que en verdad tienen que interpretar la norma conforme a un concepto amplio de salud y no mirar solamente la parte física, sino más bien también la salud mental. Si se hace esto, incluso no habría ninguna incompatibilidad con nuestras normas y no habría necesidad de modificar, de plantear algún amparo, nada, porque estaríamos dentro del marco de la ley. Por eso es que la ONU pide que se aplique el aborto terapéutico y no el sentimental, que al parecer es la posición que estaría aplicando la Junta Médica sin ser abogados. Es interesante lo que estamos hablando. Por la mañana el representante de UNICEF decía y pedía que por favor se aplicara el aborto terapéutico. Se están registrando más de 600 nacimientos producto de violaciones sexuales a niñas de 11 a 14 años en nuestro país. Dice,
las regiones de Lima y Lambayeque tienen los índices más altos de nacimientos, con un promedio de 93 casos. Las menores que son abusadas, en la mayoría de casos dentro del ambiente familiar, porque hay que decirlo, este caso en particular es un padrastro, pero que violaba además a la mamá, a la que maltrataba, y a otra hermanita, la hermanita menor también. Entonces, ¿qué hay con el ejercicio de la justicia, con la decisión que debe tomar la justicia en contra de este hombre, que además entiendo tampoco ha sido detenido porque en su momento no se encontró restos de semen en la menor? Vamos con eso, pero a ver, está el embarazo ahí, está el testimonio de la madre, está el testimonio de la otra menor. ¿Eso no es suficiente para mandar a la cárcel a este sujeto? Sí, Mávila, aquí no es un problema de las normas, es un problema de quienes aplican las normas. ¿Por qué? Porque este delito se sanciona con cadena perpetua. Y evidentemente, como señalas, cuando hablamos de un embarazo, hay una prueba clara y contundente para evidenciar que sí se cometió el delito. Sobre todo porque cuando se trata de menores de 14, no se exige ni siquiera violencia. Basta con el hecho de tener relaciones sexuales. No se puede tener relaciones sexuales con un menor de 14. Eso es cadena perpetua en el Perú. Y por tanto, si hay un embarazo y se muestra que es algo muy sencillo, que el padre es el violador, entonces claramente allí debería proceder ni siquiera un juicio largo, sino hasta un proceso inmediato, que es un proceso muy corto, donde inmediatamente podría caber allí una prisión preventiva que luego se transformaría en una condena por cadena perpetua. El problema nuevamente es la aplicación del derecho. Claro. Doctora Chang, le agradecemos como siempre que haya estado con nosotros de manera clara para explicarnos estos temas legales, pero que de verdad nos generan mucha frustración, porque deberíamos ser una sociedad que protege a los niños y a los adolescentes. Hace algún tiempo yo decía, había una campaña que tuvo un éxito interesante, que fue la de Yo sé cuidar mi cuerpo. Me acuerdo que los jóvenes y los niños iban incluso cuando ni siquiera llegaban a casos de violación, sino simplemente eran golpeados por sus padres, como reprimenda por una travesura, podían ir y tocar la puerta de la DEMUNA y podían ellos estar empoderados para defenderse. Hoy por hoy hemos retrocedido en el ámbito de los derechos de esos niños, que hoy son niños y mañana van a ser los ciudadanos de este país, que van a tomar las decisiones por todos los peruanos. Gracias nuevamente y muy buenas noches. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.